Grabando. Entonces, jóvenes, estábamos hablando de que el sector público también tiene su sistema financiero, ¿no? Por ejemplo, todo gobierno, todo Estado peruano, sobre todo los países democráticos, siempre un año anterior se aprueba la ley de presupuesto. Se aprueba la ley de presupuesto, ¿no? Por ejemplo, este mes de agosto se debe aprobar el presupuesto para el próximo año, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber en qué se gasta la plata de todos los peruanos, ¿ya? Vamos a ver en qué se gasta, ¿ya? Tenemos aprobación del presupuesto del sector público para todo el Perú. Ahí tenemos ya aprobado con el decreto de urgencia 014-2019. Normalmente se aprueba con un decreto supremo, pero esta vez se ha aprobado con un decreto legislativo. ¿Por qué? Porque en este periodo que han aprobado la ley de presupuesto no había Congreso, ¿no? No había Congreso. El Perú no puede parar, tiene que seguir adelante, tiene que aprobar el Congreso, tiene que aprobar la ley de presupuesto. Y entonces, el presidente de la República ha promulgado la ley, pero su obligación es dar cuenta a la Comisión Permanente del Congreso, ¿no? Cuando cerraron el Congreso, se han quedado unos 10 congresistas todavía. Ya, entonces, después del cierre del Congreso, se quedaron los 10 congresistas, eso se llama la Comisión Permanente. Todo decreto de urgencia que saque el presidente tiene que hacer conocer a la Comisión Permanente. ¿Para qué? Para que ellos lleven la cuenta qué leyes se está aprobando, ¿no? Y cuando se instala el nuevo Congreso, ya el nuevo Congreso tiene que llamarle al ministro de Economía y a todos sus ministros, perdón, al primer ministro y a todos sus ministros, a rendir cuentas qué es lo que han hecho, qué leyes han sacado mientras el Congreso estaba cerrado, ¿no? Si no le dan la confianza al Consejo de Ministros, todos los ministros se van. Pero si les dan la confianza al Congreso, siguen adelante, ¿no? A estas alturas les han dado la confianza porque a estas alturas de esta emergencia no se puede estar cambiando ministros cada rato, ¿no? Eso sería un retroceso. Entonces, el otro día, la semana pasada, nomás le han llamado al Premier Ceballos a informar qué normas han aprobado durante el cierre del Congreso. Entonces, lo que les quiero decir yo, el presupuesto de la República para el año 2020, aquí dice 2020, es la cantidad, la irrisoria suma del presupuesto del Perú para este año es... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con Junior? No dice nada. Entonces, seguimos. La ley del presupuesto para este año 2020, mira cuánto es. 177.367.859.707 soles. Eso, ¿cómo va a gastar Perú? ¿Cuánto de esta plata va a sus bolsillos de los funcionarios? ¿Cuánto de esta plata va a invertir honestamente? Habría que ver cómo. ¿En qué se va a gastar? Hemos dicho. Correspondiente al gobierno nacional. Cuando hablamos de correspondiente
al gobierno nacional, estamos hablando del presidente, de sus ministros, del Congreso, del Poder Judicial, ¿no? A nivel nacional. Gasto corriente va a gastar 78.000 millones de soles en sueldos del sector público, ¿no? Gasto de capital, ¿qué va a comprar? Va a comprar bienes 32.000 millones de soles. Servicio de la deuda, va a pagar deuda externa 13.000 millones de soles. Intereses de la deuda externa. A los gobiernos de gobiernos regionales les va a dar una platita al gobierno regional de 31.000 millones de soles entre los 25 gobiernos regionales, ¿no? 31.000 millones de soles, 906 soles. Gasto corriente en el gobierno regional, 24.000 millones de soles en sueldos. Gastos de capital que va a comprar el gobierno regional, 6.817 millones. Servicio de la deuda. Los gobiernos regionales también están endeudados, pagan 340.000 soles, lo que es 340 millones de soles, lo que es servicio de deuda. Correspondiente a los gobiernos locales, a las municipalidades. ¿Cuánto le van a dar a las municipalidades? 20.879.069.552 soles. De esa, ¿cuánto va a pagar a los trabajadores? Planilla, 12.000 millones 61 las municipalidades de todo el Perú, 177 municipalidades. Gastos de capital, también compran ellos gastos de capital, que son muebles, equipos, casas, edificios y lo demás. Servicios de deuda, también tienen su deuda cuando hacen préstamo al banco para que haga una obra. Total, el Perú va a gastar este año 177.367.860. A ver. 177.367 millones de soles, 850.707 soles, ¿no? Eso va a gastar el Perú. De ahí cuánto se destinará a otras cosas, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacó esa plata? ¿Cómo ha juntado la plata? Ya hemos dicho recursos ordinarios, que son los impuestos. Recursos directamente recaudados. Cuando tú vas a hacer un trámite en el Ministerio de Agricultura, Transporte, Trabajo, Producción, cualquier trámite que quieras hacer te paga. Tienes que hacer pagar una tasa administrativa. Esos son recursos directamente recaudados. Recursos por operaciones oficiales de crédito. Cuando la entidad da crédito, de repente el gobierno regional, cuando da préstamos pues, a grupos de regantes, a la asociación de piscicultores, a la asociación de ganaderos, ¿no? Esas son recaudaciones de crédito. Donaciones y transferencias, cuando alguien, una empresa o un organismo internacional o un país le hace donaciones al Estado peruano, también son ingresos. Recursos determinados, que son recursos determinados. ¿Quién me dice que son recursos? Hemos repetido el cansancio. Cuando acá está. Pucha, hay mucho que eso voy a cambiar. Por si acaso, el recurso ley de bancos. Ya bueno, recursos determinados son los que, bueno, se pagan en salud, no AFP. Esos son recursos determinados. ¿Ya? Entonces, en toda empresa, en toda institución y en toda familia se debe llevar una contabilidad. La contabilidad es exacto. Todo lo que entra, todo lo que sale. Y debe cuadrar el debe y el haber. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice, escuchen aquí, aprobación del presupuesto público del año 2020. Dice, los gastos, ¿sabes? ¿En qué va a gastar? Va a gastar 177.000 y pico. ¿Y cuánto ha recaudado? 177.000 y pico, ¿no?
tiene que ser tas con tas, como se dice. Tanto la plata que ha ingresado, tanto la plata que va a gastar, ¿no? Hay muchos gobiernos regionales que les dan la plata y no saben gastar. ¿Por qué? Porque los funcionarios de planificación y presupuesto no conocen pues su tema, ¿no? Como estaba diciendo, el gobierno regional han dado tanta plata para que haga hospitales, compre todo lo que pueden con relación al COVID y su presupuesto gasta el 16%, ¿no? ¿Qué se puede esperar de eso? No sé, pero para mí este Bogarí tiene que salir de la cara ya. Siempre está escondido, nunca sale de la cara. Y si sale de la cara, sale a molestarse, enfadando más. Cree que molestándose, enfadando va a solucionar el problema. Yo no le echo la culpa a él. A mí me da pena, me daría ganas de ayudarle, pero tiene funcionarios de confianza, pues que no dan la talla, como se dice, ¿no? A veces para meterse a un cargo público tienes que conocer la cancha. Si no conoces, vas a entrar a aprender. Ay, si es buen alumno, va a aprender rápido. Si es mal alumno, nunca va a aprender. Y por lo tanto, la región es la que se perjudica, ¿no? Ahorita estamos con un gasto de la plata del 12% nomás. Toda la plata que nos ha dado el Estado para el COVID, 12% nomás estamos gastando. Las demás regiones ya están terminando, inclusive están pidiendo más plata todavía, ¿no? Pero aquí no se gasta, los contagios, Dios mediante quiere que ya no suban. Pese a eso, pese a eso lo que está pasando, debemos apoyar al gobernador, darle ánimos, ¿no? De repente le falta un voto de aplauso para que se pongan las pilas, para que cambie su personal que no le ayuda, porque no conocen el manejo presupuestario. Sabrán pues hacer movimientos, ¿no? Pero no saben tomar decisiones. En la administración pública se toman decisiones y si ustedes quieren ser servidores o funcionarios públicos, tienen que asumir responsabilidades. Hay cosas que no se deben dejar pasar y hay cosas que se tienen que atender, ¿no? Porque, por eso mayormente los funcionarios son muy detallosos, muy marcados a la ley, porque si por ahí se les escapa, ya les están denunciando. Pero si tú tienes una experiencia, ya sabes cómo hacerlo. Y si tienes contactos en el MEF, los MEF te apoyan, te ayudan. Y si no se llama, nunca nos van a apoyar. Entonces, jóvenes, este cuadro quería verlos, no se olviden nunca. Es cuestión de leerlo todo, que lo interpreten. Pero siempre el presupuesto de ingresos del Estado va a ser igual al gasto. ¿Ya? Y si no se gasta todo, pasa para el próximo año, pero el próximo año ya te van a recortar tu presupuesto. El mes dice, te he dado tanto plata y no has gastado, no has devuelto, entonces ¿para qué te voy a dar más si no sabes gastar? Eso es la lógica de eso, ¿no? Ya, jovencitos, pasamos esto. Carreteras, construcción de hospitales, de losas deportivas, estadios, ¿no? Todo lo que genera infraestructura para el Estado. Principales gastos de inversión pública. Desde el punto de vista económico se distinguen tres tipos de gastos públicos. Gastos corrientes destinados a las operaciones más básicas del Estado, ¿no? Entre ellos está el sueldo de los trabajadores públicos. Gastos de capital destinados a la obtención de activos, ¿no? Inmuebles e inmuebles, ¿no? Casas, todo eso, ¿sí? Te escucho. De parte de las es que no pueden específicamente para redactar. Ya, pues, estamos grabando y está en la plataforma también, ¿ya? Y de parte de cuál.
De ahí que lo baje, que le Pero vea, estudie. si bajo eso no puede hacer su granja, ¿sí? Ya igual, se está grabando, la grabación ahí va a estar en la plataforma, los diapositivos están en la plataforma, te lo bajan, le estudian, en la próxima clase sí vas a hacer examen, ¿ya? Entonces No, seguimos, profesor. gastos corrientes, cuando hablamos de gastos corrientes está destinado a las operaciones más básicas del Estado, entre ellos está el sueldo de los trabajadores. Gasto de capital, destinado a la compra de activos fijos. Gastos de inversión, ahí está lo bravo, ahí viene la mermelada, ¿eh? Gastos de inversión cuando tienen como objetivo crear o aumentar o mejorar o sustituir el capital público ya existente. ¿Qué significa capital público? La infraestructura, hospitales, colegios, represas, carreteras, caminos de penetración para que saquen sus productos los agricultores. Todo eso es inversión pública. Este rubro es el que mueve la economía del Perú, ¿no? Si no hay obras, no hay movimiento, no hay dinamicidad en la economía, no hay capacidad adquisitiva, ¿no? El Perú, mediante el Banco Central de Reserva, tiene que soltar billetes para que pueda haber movimiento económico en Perú, ¿no? Entonces, jóvenes, seguimos la próxima diapositiva. Fines y objetivos del gasto público son los siguientes. ¿Te parece? Profesor, Dime. no se visualiza la diapositiva. ¿Por qué si yo lo veo toda vez? Vamos a salir nuevamente, ¿eh? Oh, No estamos viendo nada, profesor. pero ustedes me avisan cuando ya va a terminar. También tiene que ser más pilas, pues, No, hace joven. poco nomás ha perdido la imagen, profesor. Ya. Tienen que avisarme al top, jóvenes, ¿ya? Ya, entonces, 6 fines y objetivos de los gastos públicos. Conservación y mantenimiento del capital existente, infraestructura, ¿no? Esos son los fines. A ver, ¿por qué crees que el Perú nos hace pagar, el Estado peruano nos hace pagar impuestos? Todos los empresarios, menos a los informales, porque no pagan impuestos. Después, cuando no les llega su bono, ahí están que reclaman, ¿no? El 82% de las empresas son informales, ¿no? Y sobre todo micro y pequeñas empresas. Ustedes saben que la micro y pequeña empresa es el motor del Perú, es el que le da movimiento al Perú. Imagínense que el 82% son informales. Imagínense ustedes si todas las empresas fueran formales, nosotros seríamos un país desarrollado, porque todos tributarían, ¿no? Entonces, de lo poco que recauda el Perú, mediante impuestos y otras cosas más que ya hemos visto, sirve para conservación y mantenimiento del capital existente. Inversión pública, infraestructura. Mejoramiento de la atención de ciertas necesidades productivas, asegurando el abastecimiento energéticos, ¿no? Acceso a infraestructura general. El Estado está en la obligación de invertir en salud, educación, servicios básicos, ¿no? Esos 3 conceptos. Aplicación del consumo social, ¿ya? Aplicación del consumo social. ¿Esto qué significa? El Perú tiene que soltar dinero en gastos de inversión para que haya un consumo social. Si no hay inversión del Estado, los comercios no se mueven, no hay dinamismo económico y por lo tanto no hay consumo social. Expansión del desarrollo agropecuario, eso es su objetivo, una de las políticas públicas que todos los gobernadores en sus caballitos de batalla en campaña, ¿sí? Yo voy a revolucionar el agro, yo voy a hacer ¿qué más dicen? Revolución del agro. Todos se meten con el agro, llegan al gobierno, no hacen nada por el agro. ¿Qué hacen? Pues nada, no se ve avance el agro. Tecnificación, lo que quiere el agro. Que el gobierno regional compre maquinaria para que puedan mejorar su producción, el sistema agropecuario. Cuando hablamos de agropecuario estamos hablando de agricultura y ganadería, piscicultura.
Diversificación de las exportaciones. El Perú tiene que formar, asociarse, hacer cooperativas este, para que en conjunto produzcan eh, y exporten, pues, ¿no? En cantidad, ¿no? A gran escala. Fomentar el turismo, ¿no? Ya les hemos dicho, hay semanas largas que nos dan a los empleados públicos supuestamente para hacer turismo, pero ¿cómo va a hacer turismo si un trabajador gana un promedio de 1.500 soles? ¿No? Menos también, profe. Hasta menos, ¿no? Es una farsa del gobierno, ¿no? Te manda a hacer turismo 4 o 5 días y ¿con qué plata no vas a hacer turismo? ¿Sabes lo que te den? Pues tu cheque y vete a hacer turismo y mueva la economía, ¿no? ¿Qué van a hacer? Se Pues, ponen a dormir 2 3 días porque no tienen plata ni no, para podemos hacerlo, sí. descargar maletines turistas. Puede ser, ¿no? Pero es una política, pues, demagógica, pues, ¿no? Demagógica. ¿Cómo te van a mandar a hacer turismo? Pues, te vas a tu chacra a cultivar, seguramente es turismo, ¿no? Hay muchas cosas que pulir en este gobierno. Entonces, jovencitos, esto, nos quedamos aquí a las 9:30. Es hora, ¿no? Estamos en hora. Sí, profe. Sí, Sí, profesor, sí. profesor. Ya. Ay, ay, ay. La vida, ¿no? Sí, profe. Estamos. ¿Cómo va el coronavirus? Ahí, profe, estamos velando estamos llorando nosotros muertos hoy día. Hoy día hemos tenido 4 Ah, y a las 7 de la noche murió otra persona en Picotali. sí. Mucha que conocidos, ¿no? Profesor, profesor Sí, Walter, sí. me quería informar sobre la compañera Mariana Jesús. Ujú. Me ha dicho que no va a poder ingresar a las clases porque ha muerto de su familiar. Uy, qué pena. Ya le daremos las facilidades, pero ya voy a apuntar acá su nombre, ¿ya? Igual que yo, ayer estaba con Ya, fuertes profesor, gripes, ¿no? A mí me da unas fuertes gripes el día de ayer. Pero hay que seguir nomás, pues. Me he puesto mi ampolla y seguir. ¿Ya tomaste tu ivermectina, profesor? Ya tomé, pues, 75 gotas. Está bien, profe, tienes que venir, ¿ya? Ujú. Pero a mí lo que me da es una gripe fuerte. Hay una gripe que está por todo Tarapoto, que tiene los mismos síntomas que el COVID, ¿no? Sí, Ya, es confusa. profesor, pero ajá. eso ya le dije, el COVID, ya pues. No, pero se ha hecho la prueba y sale negativo. Pero nosotros hay que cuidarse nomás, pues, ¿no? Qué bueno, profesor, me da mucho gusto. Claro, hay que cuidarse, joven. Si yo no salgo a la calle, puro delivery nomás. Ah, pero igual, profe, te puedes contagiar ahí. Pero ahí le echamos, bañamos de alcohol cuando llega, pues. Ay, Y ahí ay, le ay, lavamos todavía. sí. Ya, ya pues, jovencitos, Ya, entonces la próxima profesor, clase ya damos el examen, ¿ya? Vengan ya, profesor, muchas preparados, gracias. ¿ya? Nos vemos, Ya, bye bye. profesor, buenas noches, Bye bendiciones. bye. De igual Gracias. manera, cuídense.